Mucha gente sigue preguntándose por qué hoy Nikon abandonó el desarrollo de las cámaras con espejo. Más específicamente, qué debía ocurrir con la línea que debía continuar el legado de la D850. Lo que no termina de cerrar es que si supuestamente la D850 era tan buena, tan sólida y tan respetada, ¿por qué hoy, años después, sigue teniendo una demanda sostenida en el mercado? Lo lógico hubiese sido continuar por ese camino y así hubiéramos conocido a la Nikon D900. Habríamos tenido más resolución, mejor rendimiento y una evolución natural dentro del mundo reflex. Y sin embargo, ese anuncio nunca llegó. Y no fue por la falta de capacidad técnica, ni por desinterés del público, ni por un simple volantazo estratégico de la marca. Nikon evitó la D900 de forma intencional y consciente. Hoy, en este video, te voy a contar cuáles fueron los 5 motivos reales por los que Nikon abandonó este desafío de seguir empujando las DSLR y decidió volcar todo su futuro en las cámaras sin espejo. Incluso si eso implicaba detrás dejar una de las cámaras más admiradas de su historia. Para entender por qué la Nikon D900 nunca existió, hay que asumir algo incómodo. No hubo una sola causa, sino una secuencia de decisiones que fueron cerrando esa puerta paso a paso. Algunas fueron evidentes, otras pasaron desapercibidas, pero todas empujaron en la misma dirección. Por eso este análisis solo tiene sentido si las repasamos en orden y vamos viendo cuáles fueron cada uno de esos motivos detrás. Para esto, empecemos por el final. En quinto lugar tenemos algo evidente y era que el mercado dejó de justificar una nueva reflex profesional. Cuando la D850 llegó a manos de los consumidores, el sistema DSLR o de cámaras con espejo aún tenía un volumen suficiente de usuarios para sostener desarrollos de alta gama. Y hoy ese escenario es muy distinto. La venta de cámaras con espejo lleva años en caída constante, mientras que el crecimiento restante del sector se concentra mayoritariamente en el sector de las mirrorless. Desarrollar una D900 habría implicado una inversión fuerte para un público cada vez más reducido. En ese contexto, la D900 no era un problema técnico, sino una apuesta con retorno cada vez más incierto. Además, sostener una reflex tope de gama no es solo lanzar un cuerpo nuevo. Implica mantener líneas de producción, soporte técnico, actualización de firmware y compatibilidad con un sistema completo que ya no marcaba el ritmo del mercado. Nikon no dejó de desarrollar cámaras con espejo de un día para el otro, pero sí dejó de desarrollarlas activamente y cuando el desarrollo se frena, el final suele estar más cerca de lo que parece. Este motivo no explica todo, pero deja claro por qué un supuesto modelo D900 dejó de ser una prioridad antes incluso de entrar en las limitaciones técnicas. Siguiendo con la lista, el motivo número 4 es la montura F, la cual empezaba a imponer restricciones significativas. Esta montura fue diseñada a finales de los años 50 y durante décadas demostró una flexibilidad extraordinaria, pero su diámetro interno y su distancia de registro imponen restricciones reales cuando se intenta avanzar hacia sensores de mayor resolución y lentes ópticamente más exigentes. A medida que los sensores crecen en densidad, la luz necesita llegar a sus esquinas con una mayor precisión y un menor ángulo, algo que en la geometría de la montura F se dificulta cada vez más, pero sin compromisos ópticos serios. En este punto, la pregunta dejaría de ser qué tan buena fue la montura F y ahora estaríamos hablando de cuánto más puede dar sin comenzar a perder la eficiencia. Y yo creo que Nikon esto lo entendió mucho antes que sus propios usuarios. Por eso, la montura Z nació con un diámetro interno mayor y una distancia de registro más corta, pensada no para el presente, sino para lo que se vendría después. Intentar llevar una D900 a resoluciones más altas que la D850 habría exigido lentes nuevos, más complejos
y costosos, diseñados para trabajar contra una limitación estructural. El resultado habría sido una mejora marginal a cambio de un esfuerzo desproporcionado. Y cuando una arquitectura comienza a condicionar el futuro, insistir en ella deja de ser evolución y se convierte en una resistencia al cambio. Desde este punto de vista, la D900 no solo era un desafío comercial, sino también un problema de diseño. Nikon podría exprimir un poco más la montura F, pero no redefinirla sin romper la compatibilidad que la hacía tan valiosa. En cambio, con la montura Z, cada nuevo desarrollo habría posibilidades de crecimiento óptico y técnico que una DSLR no podría ofrecer. Y cuando el nuevo sistema promete más margen que el antiguo, el destino del anterior comienza a quedar sellado, aunque todavía tenga mucho prestigio. Luego tenemos el motivo número 3, el cual es el espejo. Este se volvió un límite mecánico imposible de superar. En una cámara reflex, el espejo no es un detalle menor, sino que es el corazón del sistema. Cada vez que se toma una foto, el espejo tiene que subir y bajar con una precisión absoluta. En la Nikon D850, este mecanismo estaba afinado a lo máximo de lo razonable, ofreciendo velocidades que rondan los 7 cuadros por segundo o 9 en condiciones específicas. Empujar este sistema más allá no es solo una cuestión de electrónica, es una batalla directa contra la inercia, el desgaste y la vibración. A partir de cierto punto, acelerar un sistema mecánico deja de ser innovación y pasa a ser un riesgo. Y mientras tanto, en el mundo de las mirrorless, estas ya jugaban con reglas completamente distintas. Al eliminar el espejo, Nikon pudo depender exclusivamente del sensor y del obturador electrónico, lo que abrió las puertas a ráfagas mucho más rápidas y consistentes. En cámaras como la Z8 o la Z9, la velocidad ya no está atada a una pieza física en movimiento, sino a la capacidad de lectura del sensor. Esto no solo mejora las ráfagas, sino también la precisión del enfoque y la estabilidad del disparo continuo. Frente a esta comparación, una D900 habría nacido con una desventaja estructural imposible de disimular. El problema no era que la D850 fuera lenta, sino que el espejo ya había llegado a su techo evolutivo. Cualquier mejora real en velocidad, seguimiento o respuesta inmediata exigía abandonar ese componente. Nikon entendió que seguir apostando por él significaba aceptar un límite que sus competidores directos ya habían dejado atrás. Y cuando una tecnología define hasta dónde podés llegar, la decisión no es sentimental, sino estratégica. Continuando con nuestra lista y en segundo lugar, podríamos decir que la reflex dejó de encajar con las formas en las que hoy se usan las cámaras. Durante años, una cámara profesional podía estar enfocada exclusivamente en la fotografía, pero ese mundo ya no existe. Hoy incluso los fotógrafos tradicionales esperan que su cámara sea una herramienta híbrida capaz de responder bien tanto en foto como en video. Y allí la arquitectura reflex comienza a demostrar una desventaja clara. Cuando una DSLR graba video, el espejo debe permanecer levantado, anulando su sistema de enfoque principal y obligando a trabajar con otros métodos más lentos y menos precisos. En un contexto donde el enfoque continuo y confiable es la clave, esa limitación deja de ser tolerable. Es por eso que las mirrorless cambiaron esa ecuación desde la base. Al enfocar directamente sobre el sensor, Nikon pudo implementar sistemas de detección de fase en todo el encuadre, seguimiento avanzado y reconocimiento de sujetos y sin depender de módulos separados. Y esto no solo mejoró el video, sino que también redefinió la experiencia fotográfica. La cámara ya no alterna entre dos modos de funcionamiento distintos, sino que ahora responde de la misma manera siempre. Una Nikon D900, y por muy avanzada que fuera, habría heredado esa separación conceptual entre foto y video. Y esa herencia ya no se alinea con lo que el mercado espera de una herramienta moderna.
Aquí el punto crítico es que este cambio no fue tan solo impuesto por los creadores de video, también impactó a fotógrafos de naturaleza, deportes y eventos que hoy valoran el enfoque continuo, la previsualización de la exposición y la consistencia operativa por encima de la experiencia óptica tradicional. Nikon entendió que el futuro no pasaba por mejorar dos sistemas paralelos dentro del mismo cuerpo, sino unificarlos en uno solo. En este escenario, la Nikon D900 no habría sido un paso adelante, sino una solución intermedia en un mundo que ya había avanzado. Finalmente en nuestra lista tenemos el motivo número 1 y es que el o la sucesora de la Nikon D850 ya existe, solo que no lleva el nombre de D900. Nikon no dejó un vacío en la cima de su línea profesional, lo que hizo fue trasladar ese concepto a otro sistema. Cámaras como la Z8 y en un nivel superior como la Z9 ocupan hoy exactamente el lugar que habría tenido una hipotética D900. Alta resolución, rendimiento profesional, cuerpo robusto, controles avanzados y un autoenfoque pensado para los más exigentes. La diferencia es que todo esto está construido sobre una arquitectura sin espejo, sin las limitaciones mecánicas y ópticas que condicionaban a las DSLR. Desde esta perspectiva, la ausencia de una D900 no representa un abandono, sino una sustitución directa. Desde el punto de vista técnico y estratégico, seguir desarrollando una DSLR tope de gama no tenía sentido si el mismo esfuerzo rendía más en el sistema Z. La Z8, por ejemplo, ofrece un rendimiento excepcional que una reflex difícilmente podría llegar a ver igualado, o sea, ráfagas más precisas, enfoque más consistente, previsualización en tiempo real y una integración total entre foto y video. Y todo eso no es un agregado, sino que es el núcleo del diseño. Intentar lograr lo mismo en una D900 habría significado luchar contra la propia arquitectura reflex. En este contexto, la cuestión no es por qué ya la D900 no vio la luz, sino por qué se seguiría insistiendo en algo que ya se había dejado atrás. El cambio no fue cómodo ni inmediato, y Nikon lo sabía. Muchos usuarios valoraban la experiencia óptica, la duración de la batería y la sensación mecánica de una DSLR profesional. Pero el rol de una empresa no es preservar sensaciones, sino ofrecer herramientas que permitan llegar más lejos. Nikon decidió que el futuro no se construye perfeccionando un límite, sino eliminándolo. Y por eso, más que un proyecto cancelado, la D900 terminó siendo una idea absorbida por una generación completamente nueva de cámaras. Antes de seguir, te cuento que en la descripción de este video debajo vas a encontrar un link a mi página web personal. Ahí hay un formulario y si me dejas tu dirección de email, con mucho gusto te voy a mantener al tanto sobre las novedades más importantes, sobre fotografía, sobre el canal y como siempre, hablando un idioma claro y sencillo y directo al punto. También, y ya que estamos, si este video te gusta o te sirve, déjale un like y suscríbete, porque esto es lo que le indica a esta plataforma que este video, este contenido vale la pena y me ayuda a que le llegue a otras personas con nuestros mismos intereses en la fotografía. Es un segundo para vos, pero una diferencia enorme para mí. Desde ya, muchísimas gracias y seguimos con este video. A esta altura, la ausencia de una Nikon D900 ya no parece un error ni una oportunidad perdida. Fue la consecuencia lógica de un conjunto de límites que se cerraron al mismo tiempo: el mercado, la arquitectura de la reflex, la forma en que hoy se usan las cámaras y la aparición de un sistema capaz de ir más lejos sin hacer restricciones. Cuando todo eso se combina, seguir avanzando deja de ser posible. Nikon no borró el legado de la D850 ni la montura F, permitió una transición gradual, manteniendo compatibilidad y soporte, pero dejó claro que el futuro no iba a construirse sobre una base que ya había llegado a su punto máximo. Y aceptar eso suele ser más difícil que aprender a usar una nueva cámara. El modelo D900 nunca existió porque ya no era necesaria. Su lugar fue ocupado por cámaras que cumplen el mismo rol, pero con menos límites y más margen de crecimiento.
Por lo tanto, la pregunta final aquí no es si Nikon tomó la decisión correcta, sino qué pasó en nosotros y por qué muchos seguimos echando de menos un modelo que en definitiva no iba a colmar las expectativas. ¿Acaso nos cuesta dejar atrás el legado de la línea D? Pues nos gustaría saber cuál es tu punto de vista al respecto y te leemos debajo en los comentarios.